¿Existen vivencias emocionales que hayan ocurrido con antelación al herpes zóster que debiliten al sistema inmune y puedan explicar su aparición? ¿Qué se ha encontrado de manera seria al respecto y hasta dónde este entendimiento lo podemos convertir en acciones que nos permitan, en complemento a un tratamiento médico, reducir el dolor, el ardor o los síntomas y dolencias que se presentan alrededor de un cuadro de herpes zóster, así como en las posibles complicaciones que en algunas ocasiones aparecen? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria y del momento, del lugar en el que conectes con este podcast. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal, así como arqueóloga emocional. Y el día de hoy, en la producción de esta semana, hemos decidido tomar el tema de herpes zóster por todo lo que podemos aprender de él, sea que nosotros a título personal estemos atravesando por esto y nos preocupa, por supuesto, sea que un ser querido lo está viviendo, y poder tener esta perspectiva pues nos puede enriquecer completamente, así como ayudarle a esta persona con información que puede ser de tremenda utilidad. En ocasiones, inicio presentando a mi compañero Sergio Cuellar, pero ahora no pudo venir con nosotros, así que le mandamos desde aquí un gran saludo. Y bueno, pues yo estoy feliz de poder hacer esta transmisión bajo recomendaciones que me han dado las personas que continúan con nuestras transmisiones cada semana. Se me ocurrió la semana pasada emplear unos popotes junto con unas telas para hacer una creación, ¿no? Simple, sencilla, de un modelo de huesos y músculos, y gustó al auditorio, me dieron muy buena retroalimentación, les agradezco a las personas que lo han hecho, así que bueno, pues hoy en ausencia de Sergio, traigo a mis acompañantes, desde luego con sus debidas, acotaciones, pero hoy vengo acompañada por la mujer Z, la mujer Z que en esta ocasión nos va a ayudar en dos sentidos: a entregarte a través de este tipo de recursos un mecanismo visual a través del cual yo te voy a ir explicando cuál es la relación que hay entre las diferentes partes del cuerpo, que con motivo del tema que usamos hoy para hablar de esto, el herpes zóster, las zonas del cuerpo que lo registran, que pueden estar involucradas, y qué expresión metafórica, simbólica, qué mensaje hay. Entonces lo vamos a emplear para esto, y también para ir narrando la historia del caso de una mujer con la que, con motivo del diagnóstico de herpes zóster, trabajé, y primero que nada mi agradecimiento a ella, porque aunque aquí pongamos la mujer Z, ¿no? Zóster, en realidad me parece que con su caso nos entrega información sumamente interesante, que desde luego, más allá de los síntomas y dolencias, nos permite adentrarnos en el territorio de las vivencias emocionales que con una enorme frecuencia guardamos para nosotros mismos. Entonces, el hecho de que hoy ella me permita entregar su historia y, digamos, la crónica de una sesión de descodificación desde una amplia apertura, pues pienso que puede ser un elemento de enorme beneficio para muchas personas que detrás de la pantalla en algún momento darán clic a este podcast. Así que comienzo agradeciendo a ella y agradeciéndote a ti por la oportunidad que nos das de compartir este contenido, y me gustaría explicar la organización que vamos a tener, ¿no? El plan de vuelo que tenemos para el podcast, de tal manera que con una cierta estructura nos sea mucho más fácil poderte entregar este contenido. Desde luego empezaré explicando en general herpes zóster, en qué consiste desde una perspectiva fisiológica, y haremos eslabón con la perspectiva fisiológica en el sentido que hay un complemento emocional
que nos puede ayudar, además de manera rigurosa, como le gusta a muchas personas, con datos, estudios científicos, a explicar qué puede pasar que debilita en ocasiones al sistema inmune y cómo esto se entrelaza con el entendimiento fisiológico para entonces, después de este preámbulo de síntomas, de dolencias y de la explicación general que guardarán las diferentes partes del cuerpo involucradas, podamos ir a una segunda parte hoy en el podcast. A dos partes lo vamos a hacer, donde la historia la pone justo la mujer Z, que nos permite hoy emplear su caso, como creo yo pocos podcasts nos lo han permitido, no solamente para hablar de lo que pudo haber ocurrido, que provoca, sino de cómo podemos hacer, ya que esto está ocurriendo. Punto número 1, para disminuir el ardor que ella tenía. Fue impresionante cómo el dolor que también tenía, ¿no? Tenía ardor, tenía dolor, ya lo voy a explicar. Pues vemos a través del proceso de descodificación cómo es que cuando llega a la causa raíz se le quita. Y para ella resulta impresionante. Mira que yo he visto también muchas sesiones de descodificación, pero hay algunas que resultan más impactantes. Esta es una de ellas, porque me permitió a mí, desde luego a ella, ir observando cómo fue cambiando su perspectiva de las cosas, y decía que nos permitirá, como pocas veces, ahondar en las soluciones, ¿no? No siempre tenemos tanto tiempo para ahondar, pero el hecho de que tenemos, digamos, una situación en la que los elementos de descodificación en esta ocasión son muy fáciles y breves de explicar, eso nos permite emplear el tiempo de nuestro podcast para ahondar en razones emocionales y decía, sobre todo en el contrapeso, ya que lo vi, ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo accionar para dejar eso que estaba dentro del cuerpo fuera? ¿Y cómo puedo hacer para cambiar filtros de interpretación que pueden hacer que continuamente esté sufriendo por algunas cosas? Bueno, pues este es el plan de vuelo y tenemos hoy a la mujer Z, que viene a ayudarnos y a darme una mano para hacer las cosas más sencillas, más simples. Pues no estamos aquí en una universidad, en un interno médico, podemos relajarnos, pero sí me parece que es una muy buena idea apoyarnos en elementos visuales que hagan mucho más sencilla la explicación. Bien, empiezo entonces con herpes zóster. Desde luego decía que a muchas personas me he dado cuenta, el sarpullido desde luego les toma por una sorpresa grande, porque si bien inicia en muchas ocasiones herpes zóster como con los síntomas de una gripa, ¿qué puede ser esto? Me siento con fiebre, me siento con dolor de cabeza, quizás cansancio, fatiga, molestia o ciertos dolores musculares, es decir, algo se siente que no está bien, desde luego dolor de garganta. Pues estos son síntomas que asociamos muchas veces a gripa. Desde luego ahora a raíz de COVID, bueno, ya hay mucho más alerta, ¿no? Alrededor de los síntomas, pero hay algo que en el caso del herpes zóster sí, desde luego llama la atención y uno sabe que algo más está pasando, y entonces la alerta se enciende mucho más para muchas personas con una tremenda preocupación, como fue el caso de la mujer Z. El asunto es que lo que empieza como síntomas de gripa eventualmente se presenta como un sarpullido cutáneo, que se atribuye, ¿no? Se asocia con la presencia del virus varicela zóster. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier persona que de alguna manera haya atravesado por varicela en su vida podría desarrollar herpes zóster más adelante, incluso niños. Ahora, sin embargo, es cierto que el podría no significa que todos los que tuvimos varicela tendremos que atravesar por herpes zóster. Y en este sentido, la pregunta de salida es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué mucha gente, si bien el virus habita en forma latente, como en forma dormida, en estos ganglios nerviosos, ¿por qué no en todo se reactiva? ¿Por qué mucha gente nunca se reactiva y en otras, sin embargo, sí? Podríamos encontrar una respuesta desde la perspectiva fisiológica. Se sabe que tendría que haber debilitamiento en el sistema inmune.
Y aquí digo que entonces vamos a hacer digamos, interfaz con lo que se conoce en el mundo fisiológicamente hablando y lo que sabemos desde la perspectiva emocional. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo digo? El Instituto para las Ciencias de las Matemáticas del Corazón, el HeartMath Institute, que se encuentra localizado en California, es una organización sin fines de lucro que se ha dedicado a investigar de manera científica y rigurosa lo que puede pasar cuando caemos en ciertos estados emocionales, así como la forma de darle la vuelta a esto. Y está comprobado entonces, y se puede googlear si tú así lo deseas, que 5 minutos de enojo disminuyen 6 horas, debilitan nuestro sistema inmune. 5 minutos de enojo, no se necesita más y usualmente cuando nos enojamos dedicamos mucho más que 5 minutos. Provocan un debilitamiento en el sistema inmune que persiste por 6 horas. Desde luego, entonces, nuestras emociones el día de hoy tienen que venir a explicarnos algo acerca de lo que está ocurriendo que debilita al sistema inmune y que provoca ciertos procesos, razón por la cual eventualmente se registra la presencia de un virus involucrado en este cuadro. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que puede haber? Las vivencias que se ha encontrado detrás de un cuadro de herpes zóster. Fundamental empezar por ubicar las zonas del cuerpo en las que se puede presentar este sarpullido, que por cierto, si bien inicia como si fuesen granitos, eventualmente, y normalmente, sabes, dispuestos como en una zona de franja. Bueno, yo lo represento aquí en la mano, pero no es usualmente la mano donde ocurre, ya te señalaré. Se presenta como una franja en ocasiones que acompaña la línea de un nervio. Esto va a ser clave en la explicación del proceso. ¿Dónde suele presentarse? Bueno, en la zona de la cara. En la zona de la cara. Mencionaré los ojos, porque puede haber, digamos, una referencia a los ojos como una zona en la que se reconoce un problema relacionado con herpes zóster. Puede ocurrir también en la boca, en los oídos, en mi modelo anatómico, ¿no? Mira, acá lo enseño, entonces puede ser que haya sarpullido en la cara, eso es como muy frecuente verlo. Puede haber una presencia en los ojos, imagínate si no va a preocupar a quien tiene estas, digamos, presentaciones en ojos, boca, oídos, en la zona de la nuca, en la zona de la nuca, en el tórax, en el pecho. Hace poquito me escribió alguien contándome que la mancha la tenía a la altura del corazón, entonces puede ser en la parte torácica, ¿no? En ocasiones en la espalda. La gran mayoría de las veces se indica que esto no pasa como de esta mitad del cuerpo. Y sin embargo, en el caso que me tocó atender hace unos días, diagnosticado médicamente, hubo una, digamos, presencia de dolor, ardor, hormigueo, incluso de sarpullido en extensión en la pierna y dolor en la rodilla. Entonces, es fundamental comprender esto porque detrás de la zona en la que se presenta el sarpullido, el dolor, el hormigueo, el ardor, la interpretación que debemos hacer de lo que pudo haber ocurrido, de las hipótesis que vamos a tener en este viaje al que llamamos descodificación, un viaje en el que vamos a ir buscando ¿cuándo fue la última vez que la persona vivió conflictos en la tonalidad que ahora te voy a explicar? Bien, herpes zóster en general estaría vinculado con problemas que si se expresan sobre la piel, ¿no? Si se expresan cutáneamente, nos hablan de la percepción de una separación. Una separación que yo vivo de alguien, de algo, estoy buscando acá la pluma, ya la vi,
para poderte explicar como los polos opuestos en los que se puede presentar la percepción de separación. Por un lado, puede ser que yo me haya sentido separado de algo o de alguien a quien quiero muchísimo, de un contacto que yo anhelaba profundamente, y el hecho de sentirme separado me genera dolor, me genera tristeza. Por un lado, ¿no? Es decir, la ausencia del contacto deseado que se define para efectos de descodificación biológica como un problema, un conflicto de separación. Pero hay otra tonalidad en el polo opuesto del conflicto de separación. Y así como a lo mejor pude haber querido ser tocado o tener un contacto, por ejemplo, con alguna persona para mí muy querida, así en el otro extremo, así en el otro polo, pude haber tenido una vivencia en la que alguien se quiso aproximar, por ejemplo, el esposo con quien hace años no hay ningún tipo de contacto íntimo, y yo sentí una fuerte agresión y una sensación de querer rechazar ese contacto que, si bien a lo mejor en el pasado empecé aquí, lo quise tener, me dolió no tenerlo. Aquí, más que dolor, ahora hay enojo y quiero alejarlo de mí. En cualquiera de estos dos casos, sea que hay un contacto que siento que no quiero o uno que hubiera querido, que me da dolor no tenerlo, la expresión que se representa por completo a través del herpes zóster es que en este conflicto ahora, sea que hubo un contacto que no tuve o un contacto que sentí encima que no hubiera querido, ahora me quiero como alejar, tomar distancia de este conflicto de separación. O bien porque me siento como manchada, como, sabes, a lo mejor soy yo la única en la familia que no ha conseguido establecer una relación sólida, estable con una pareja, y por motivo de esto yo me siento como manchada, ¿sabes? Como la única y la oveja negra en la familia. Esto me hace sentir al mismo tiempo que mal, digamos, con mayor dolor por esta separación, y quiero tomar distancia de ello. O lo otro que decía, en definitiva, yo no quiero ese contacto, y también quiero tomar distancia de ello. Entonces, el contacto deseado que no consigo y genera dolor, o el contacto no deseado que quiero alejar de mí, y en cualquiera de los dos casos es como si yo quisiera, sabes, olvidarlo, tomar distancia. Eso es lo que está en general detrás de la manifestación del herpes zóster. Sin embargo, atención, que en el conjunto de síntomas y dolencias, el cuerpo transmite información que es de vital importancia comprender. Decía que una de las manifestaciones más frecuentes de este sarpullido, que después se vuelven como ampollas, hay fotos, algunas muy impresionantes, algunas personas que me han consultado en el pasado me mandan luego sus fotos y sí son realmente impactantes, lo manifiestan en la cara. La cara en general es una zona que nos refleja relaciones de autoridad o relaciones con el padre. Y pongo un ejemplo muy breve para poder ejemplificar lo que estoy tratando de explicarte. Me recuerda el caso de otra mujer, ¿no? Imagínate otra doble Z que tuvo herpes zóster en el pasado, que tiene un sarpullido, y que cuando estudiamos, esto es lo que va a ver normalmente como el conflicto base, además de esta separación y el dolor por la separación, una tremenda irritación. Una tremenda irritación. Imagínate si te arde, ¿no? Este sarpullido, este ardor o esta irritación, literalmente nos está hablando, ¿no? En este, pues, digamos, expresión de irritación que si está en la piel, en el contacto, es irritación, enojo, en muchas ocasiones furia, rabia, que si se manifiesta a través de una enfermedad es porque yo no pude dejar salir por completo. Puede ser que haya explotado,
pero muchas veces me toca ver personas que empiezan a explotar y hay algo en su interior que las detiene, que les frena. No hay forma que se presente una enfermedad si nosotros no dejamos alguna emoción a medio expresar, incompleta de expresar o completamente adentro sin poder sacar al exterior. Entonces, en el caso de esta mujer, la presencia en la cara nos hablaba de un problema, autoridad, padre posiblemente involucrado. El momento previo que puede identificar como aquel en el que ocurre una sorpresa que no vio venir, sorpresa que al no haber visto venir la toma completamente desprevenida y genera un enorme estrés porque representa una amenaza ante la cual ella no percibe solución alguna que pueda dar y además lo hace sin poderlo verbalizar. Todas estas características de lo que se conoce en el mundo psicológico como una experiencia de características traumáticas, una amenaza que no vi venir, ante la cual el estrés sube inmediatamente, estrés que puede ser acompañado por dolor o por enojo intenso. Normalmente hay otras emociones, preocupaciones, etcétera. En el caso particular de hoy de herpes zóster, dolor acompañado muchas veces también por enojo o precedido, ¿no? A veces primero empiezo con tristeza, pero luego hay enojo. Y si hay ardor en tu cuerpo, naturalmente hubo un enojo que no se ha acabado de expresar. Y decía ya que no le veo solución. Y que por otro lado, además, en este grupo de 4 cosas, ¿no? De la amenaza que genera estrés, que no tiene solución, no lo puedo verbalizar ni siquiera en el momento en el que veo que la amenaza se ha consolidado. En el caso de esta mujer, nada más para poderlo dejar así muy claro, ocurre que ella está emprendiendo con motivo de la pandemia, viaja a un lugar distinto de aquel en el que tiene su establecimiento con el que está emprendiendo y deja a unas empleadas a cargo de este negocio, empleadas con las que ella tiene unas atenciones espectaculares, extraordinarias, porque siempre da de sí todo y más. Y resulta que dando todo y más, desafortunadamente las empleadas no responden como ella esperaba y resulta que ha perdido clientela porque las empleadas deciden el horario con el que se manejan, que desde luego sabemos que por motivo de la pandemia pues hubo restricciones físicas y en muchos casos se fueron tomando pasos para no arriesgar la salud de los empleados. El problema aquí es que en la comunicación no hubo claridad y mientras la emprendedora pensaba que las empleadas estaban haciendo ciertas cosas en ciertos horarios, ellas nunca le avisaron que en realidad habían decidido reducir los horarios de atención e incluso, digamos, denegar el servicio a clientes que lo pedían en ciertos horarios. Sin saberlo, cuando ella se desplaza a este lugar, a esta población, y descubre por la queja de un cliente que esto está pasando, sin que tenga claridad y transparencia en la comunicación con las empleadas, se pone furiosa y explota, y es como si le explotara una bomba atómica en la cara, que es la que utiliza como el rostro también para dar frente, ¿no? Como para presentarse socialmente con este emprendimiento. Ese sarpullido que ella tiene en la cara, que después descubren que es herpes zóster, nos lleva a revisar por qué es que explota de esa manera, que desde luego hay un ardor, una irritación interna, pero que no deja salir por completo afuera. Y en su caso, en esa historia que resultó realmente interesante, el evento nos lleva cuando empleamos el puenteo afectivo, es decir, esta técnica que nos permite hacer que tú vayas visitando escenas en el pasado que tienen estas 4 características: amenaza que no vi venir, por un lado; por otro lado, que me genera un alto estrés; por otro lado, que no tiene solución lo que yo estoy viendo y que no puedo verbalizar. Estas 4 características ahora, con los matices específicos que toma herpes zóster, amenaza en la que el conflicto fue un problema en el que o me sentí, decíamos, separado de algo que quise realmente, y eso se siente fuerte, se siente adentro,
oh, hubo un contacto que yo no quería y entonces quiero tomar distancia de esto que está pasando, nos ayuda a viajar en el tiempo, como durante el ejemplo que te voy a narrar vamos a hacer, y tú puedes emplear el ejemplo que yo voy a poner para ir viajando en tu propia historia. Voy a poner en relieve las preguntas que le hago a la persona con la que trabajo, este caso de descodificación, para que tú te las vayas haciendo y así conforme yo voy narrando la historia, tú puedas tratar digamos, de verificar qué es lo primero que viene a tu mente ante la pregunta que hago para que puedas identificar las vivencias que han estado atrás de eso que estás viviendo, o un ser querido puede hacerlo también. En todo caso, en el caso de ella, el viajar así en el tiempo hacia atrás nos lleva al momento cero, a la primera emoción de ardor, de enojo, pero de represión de ese enojo que ocurre cuando ella tiene 4 años y espera a su papá en la casa emocionada para que papá llegue, y para una niña de esa edad la presencia del padre suele ser algo muy importante. El padre llega, ella lo está esperando, además ella tiene su tarea, completó su tarea con su mejor esfuerzo, con toda su actitud de sorprender al padre, y vaya que resulta ella sorprendida cuando el padre, sin embargo, llega a casa en un estado, pues claro, después de haber tomado. Ella se da cuenta que hay un tema de alcohol a sus 4 años, ¿sabes? Lo puede recordar. Y sin embargo, a sus 4 años lo que no alcanza es a tener las referencias, quizá las experiencias de vida, la madurez, para poder interpretar de una manera distinta lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que ella con mucha emoción le muestra a papá la tarea que hizo. Y papá, decimos que trae varias copas encima, quién sabe qué pasó en su historia, está enojado, pero con una rabia, por cierto, intensa, toma un color rojo, tacha la tarea y la deja. Shock total. Shock total. Aquí tenemos justo, digamos, la expresión en el ejemplo de lo que decimos con estos 4 elementos. Es algo que no vio venir, una sorpresa, pero no está padre, por lo cual hay un gran estrés en la pequeña de ver que esto ocurre. Su tarea ahora está llena de rojo, pero no consiguió eso que quería, es decir, la amenaza, la necesidad de estar con el padre, de estar en contacto con él, no se consigue, no hay solución, encima se puso peor esto, pero además ella en ese momento no consigue verbalizar ni lo que está sintiendo ni sacar este enojo. Ciertamente el reto, ¿no? ¿Cómo es que un niño, ella pequeña de 4, pero les pasa, por ejemplo, y mucho a los adolescentes, comunican a un padre la sensación de frustración, de enojo, de decepción o cualquier otra que sienten en relación a la figura del madre o de padre? Ciertamente no un tema sencillo, y además un tema para el que pocas veces tenemos, digamos, herramientas que faciliten esa interacción, y pues lo vamos haciendo muchas veces sobre la marcha y como podemos. Bueno, pues este es el caso entonces con el que ejemplificaría en general lo que pasa con el herpes zóster. Ahora empleemos el modelo de la mujer Z con estos ejemplos que hoy te voy a dar, solo para explicar que la zona del cuerpo alrededor de la que se esté presentando el sarpullido nos puede revelar muchísimo acerca de la vivencia emocional específica, más allá de estas generalidades que te he presentado, que pudo haber precedido a esto. Y por medio de mi modelo anatómico entonces me voy a apoyar para poderte explicar lo que ocurre ya en el caso de la mujer Z, aquella que nos permite hoy entrar a profundidad. Explicaba que en ella va a estar involucrada incluso la pierna y la rodilla. La rodilla derecha, ¿no? Yo uso con este modelo anatómico la rodilla derecha. En general, pierna y rodilla, inmediatamente en cuanto alguien nos reporta que aquí hay un problema, nos ayudan a entender y a plantear hipótesis, ¿no? De qué pudo haber ocurrido. Porque pierna, la zona de la pierna tiene el hueso más largo que tenemos. Esta zona es como una zona, como si fuera un muro de contención que nos va a ayudar a tomar estabilidad
y fortalecimiento, por ejemplo, en casos en que necesitamos entrar en, digamos, oposición frente a otro. Hay conflictos en el muslo, en la pierna, que algunos asocian y le llaman el conflicto del toro. Has visto cómo hace un toro, ¿no? Cuando empieza a escarbar en la tierra y se está preparando y fortaleciendo con la pierna para entrar en combate. Esta zona, la pierna en general, sea la derecha o la izquierda, nos va a referir conflictos que hubo en los que yo de alguna manera sentí que entraba en oposición. Y la rodilla, que te la presento aquí, ¿no? Para que la podemos tener todos claros. Fíjate que si yo doblo esta muñeca que me ayuda hoy, no se quiere agachar, o sea, no puedo doblarle la rodilla. Problemas de rodilla por lo mismo, mira, le quito ya, no, ni siquiera la falda quiere que se doble, ¿no? Pero no se dobla esta rodilla. Conflictos con rodilla nos hablarán en lo general de problemas o conflictos que yo percibo como me tengo que someter a algo o a alguien. Me tengo que someter y esta sumisión no me sienta bien, es decir, es posible que sienta, que perciba que tengo que obedecer fielmente las instrucciones de alguien. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy arrodillado, si esta muñeca sí estuviera arrodillada, pues naturalmente está en una postura en la que la postura lo que refleja es yo no me muevo según tú me indiques o lo hago según tú me indiques. Y hay personas para las que someterse a los deseos de otras, a las instrucciones de otras, es una cosa fuerte que puede provocar enojo, rabia o dolor. Entonces, el modelo anatómico hoy nos explica, ¿no? Cara, problemas en relación con el padre, la autoridad, y la pierna, problemas de confrontación, la rodilla de sumisión. Voy a hacer aquí una pequeña pausa porque cuando regresemos quiero ya entrar a todo detalle en el ejemplo de la mujer Z, qué es lo que pasa, cómo inicia el conflicto visible en su cuerpo, por qué fases va atravesando y cómo podemos a la par de su ejemplo darte a ti instrucciones para que puedas ir a profundidad a entender lo que está ocurriendo en caso que tengas un cuadro de herpes zóster así diagnosticado por un médico o para que puedas permitir que algún amigo o familiar tome este contenido y lo averigüe, al mismo tiempo que entramos al mundo de las emociones que están involucrados con este caso. Hoy en Arqueología Emocional abordando herpes zóster y descodificación. Vamos a esta pausa en la que nos ayudan a poner datos de contacto y volvemos inmediatamente. Bueno, pues hoy hablando de herpes zóster, hemos hablado de él como un problema que desde la perspectiva emocional nos reflejará algún evento o varios eventos que han ocurrido en la vida de una persona que no son emociones así, estados anímicos generales, no. Son el reflejo de vivencias muy concretas que tuvieron una fecha específica en el calendario. Estamos buscando el recuerdo de un momento que tuvo una hora en el reloj, que viviste en algún lugar que puedes recordar, porque normalmente no son vivencias positivamente memorables, sino todo lo opuesto. Son vivencias negativamente memorables. Me acuerdo porque realmente me sentí mal emocionalmente en ese momento. Vivencias que entonces nos van a servir como si fueran la puerta de entrada para recordar una emoción que normalmente se queda atrapada en el cuerpo, que por alguna razón no dejamos salir. Y en el caso de los síntomas del herpes zóster, como muchas veces hay ardor, irritación, reflejarán por un lado el enojo que me provoca sentir o percibirme separado, distanciado. O decía, por lo contrario, en el caso en el que el contacto no lo hubiera deseado.
y sea deseado el contacto y no tenido, o no deseado y con algún tipo de insinuación, yo quiero tomar distancia de esto. Es el conflicto en general que se presenta en herpes zóster, pero que toma una expresión muy particular dependiendo de la zona del cuerpo donde se presentan los dolores, los ardores, el sarpullido y las ampollas, como en esa progresión que toma este cuadro. En el caso de la mujer Z, ¿cómo empieza la historia? Pues lo primero que queremos es preguntarle, ¿no? En la crónica de esta sesión de descodificación, lo que te preguntaría a ti, si es que el problema se está presentando ahora mismo. Pensando en un conflicto en el que sentiste dolor, si es dolor lo que sientes, o enojo intenso, si es ardor lo que tienes. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas que ocurrió un evento que te tomó por sorpresa, que provocó ese profundo enojo o ese intenso dolor en el que te sentiste separado de otro o de otra? Nos ayuda muchísimo saber, además, como parte de este arranque, para ayudarte, digamos, a sintonizar con el norte correcto, poder entender en dónde se está presentando el síntoma que tú estás sintiendo. Bien, explico el caso de la mujer Z y te doy más información para que conforme lo vamos entendiendo, tú puedas ir haciendo tu propio diagnóstico emocional. Bien, cuando yo le pregunto a ella cuándo fue la última vez que tuviste una vivencia de esta naturaleza, inmediatamente me dice, no, a ver, esa vivencia ocurrió el jueves pasado y estábamos hablando un sábado, ¿no? Entonces, hace 2 días, así de frecuente o de reciente es la memoria que ella me platica. Traigo aquí mis notas y, sabes, voy a volver a ellas solo para estar segura que durante la transmisión del podcast no deje para nada algún tipo de detalle que pueda ser importante para ti de escuchar el día de hoy. Por cierto, ella representa una mujer de unos 50 años, ella es casada, tiene un hijo y si bien el matrimonio ha atravesado algunas dificultades que desde luego el caso ya nos revelará, ella vive a la fecha con el esposo y con el hijo. Resulta que el jueves pasado lo que ocurrió es que ella observa, recuerda, entonces entra, accede como a la videoteca donde está la colección de instantes de su vida y baja de la nube o de esta videoteca una escena muy particular que inmediatamente en cuanto le pregunto es como lo primero que viene a su mente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ardor, enojo o este conflicto de separación? Me cuenta, el jueves yo venía regresando del súper, como les pasa a muchas mujeres, y llego con las bolsas que hay que cargar, entro a la casa, sé que está mi marido y sé que está mi hijo y pregunto, ¿quién me ayuda? Y pregunto, ¿quién me ayuda? Y pregunto, ¿quién me ayuda? Pero nadie me contesta. Nadie me contesta, a lo mejor ante esta interpretación y nadie me contesta, pues a lo mejor yo, ese día que entro y que sé que alguien está estudiando, a lo mejor entro de puntitas, lo asusto y le digo que sí me ayuda. Bueno, es una reacción, es una manera en la que yo puedo conducirme ante un escenario de esta naturaleza. Sin embargo, esa no es la reacción que surge en ella, porque como no es raro que nadie le ayude, así lo percibe ella, lo que la trae irritada y realmente molesta desde hace tiempo. Entonces, este evento de entrar y decir ¿quién me ayuda? Y no recibir respuestas la irrita. Irritación que sin embargo no se traduce en un grito adicional o no se traduce en una expresión, en una manifestación posterior, porque el hecho no es que nadie la ayude solamente o que se sienta ella así, eso a lo mejor conduciría a otro problema, sino que
parece que la confrontación no lleva a ningún buen resultado. Y como ya ha pasado en el pasado, que cuando ella está enojada se violentan las cosas e intentar arreglarlas no provoca más que gritos y altercados que no resuelven nada, es decir, de todas maneras tiene que hacerlo así, entonces ella opta por no expresar el enojo, aunque se siente sumamente irritada. Empleo entonces el modelo anatómico para ir explicando lo que le va ocurriendo, porque en efecto la garganta se irrita. Ella el jueves comienza con algunos síntomas como si fuesen de gripa, la garganta irritada, algunas zonas del cuerpo molestas, pero no cualquier zona. Ella la siente aquí en la nuca, en esta zona de las cervicales, siente como una contractura muscular que si no supiéramos que tiene herpes zóster, sin embargo, ya solo saber de la contractura muscular en la zona de cervicales nos habla de una sensación de impotencia. No puedo conseguir. ¿Qué es lo que no puedo conseguir? Cuando la sensación es de impotencia y la contractura ocurre en la zona cervical. Esta zona cervical, si te fijas, voy a extenderme hacia acá, en esta zona cervical. Podemos observar el puente que se tiene entre la zona del corazón y la boca. Es decir, hay impotencia, siento impotencia de no poder comunicar lo que mi corazón siente, de no poderlo expresar. También al mismo tiempo hay otro significado en esta zona de la nuca donde están las cervicales, si te das cuenta en el modelo. Este es un puente entre la mente y el cuerpo, las extremidades inferiores que me ayudan a accionar, a ponerme en movimiento. Entonces, esta impotencia en esta zona nos vendría a revelar la sensación de no puedo conseguir que mis ideas y lo que pienso pasen a volverse un movimiento. Cualquiera de estas dos interpretaciones en esta zona, entonces cervicales, o no logro expresar lo que mi corazón siente, y esto está de por medio, lo que me irrita, lo que me enoja internamente, aunque no lo saque afuera, o no puedo conseguir que mis ideas pasen a convertirse en movimientos y acciones, lo que también me irrita. Ella siente irritación en la garganta. Ya estamos viendo claramente que no ha podido conseguir expresar esto que ya tiene tiempo, pero en este punto la emoción que vive es intensa, memorable por supuesto, y lo que ocurre el resto de ese día, por cierto, se golpea la rodilla. Yo no diría, ya, pues mala pata, ¿no? Ahora sí que mala pata, la rodilla y en el modelo es la derecha. La mujer Z es diestra. La lateralidad con la que ocurre esto también es relevante. Me dirás, se pegó, se golpeó, esa es la razón, no busques más. Bien, pues yo me puedo golpear y el golpe definitivamente quedarse allí. Lo cierto es que en el golpe, como consecuencia, hay un ardor en la rodilla que corre por la pierna. Y esto no siempre le pasa a todos los que se golpean, ¿estarás de acuerdo? Pues hay un lenguaje, es un lenguaje muy importante que entiende el cerebro justo por la forma en la que trabaja. Si la pierna es derecha o el lado en el que se expresa el conflicto es derecho y la persona es diestra, esta lateralidad derecha ya nos está empezando a explicar, a anticipar que aquí debe haber un conflicto con la autoridad o con el padre o con la pareja o con los hermanos o con los amigos o con los primos. Es decir, lado derecho, persona diestra. Y aprovecho para explicar porque algunas veces me preguntan, oye, pero a ver, ¿no suena un poco extraño lateralidad derecha? ¿De dónde viene esta explicación? ¿Podría haber un fundamento más profundo? Desde luego que existe y te lo voy a explicar hoy.
Nuestro cerebro funciona con dos hemisferios, como todos sabemos. El hemisferio izquierdo es el que se encarga de razonar, de pensar, de hacer cuentas. El hemisferio derecho es el que se reconoce como el intuitivo, el creativo, el que nos permite soñar. A estas capacidades de soñar, de intuir, de crear, se les conoce, se les da la connotación de capacidades de orden femenino. Las hacemos hombres y mujeres, pero se les da una connotación de femenino. Y a estas otras actividades, funciones que permite el hemisferio izquierdo de razonar, de pensar, se les define como capacidades de naturaleza masculina. Bien, pues ocurre que estas femeninas, estas masculinas, sin embargo, no rigen en forma, digamos, directa ese mismo lado del cuerpo. Es decir, el hemisferio derecho, que se encarga de esas funciones femeninas, controla los movimientos del lado izquierdo. Por eso es que los problemas que se registran del lado izquierdo en una persona diestra se vinculan con las funciones femeninas, así atribuidas, por ejemplo, de cuidado de hijos. Que repito, un hombre puede ser diestro y tener un problema del lado izquierdo, estaremos buscando conflictos que tengan que ver con sus hijos o con su madre. Lo mismo una mujer. En el caso que seas zurdo, entonces esta lateralidad se invierte. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Yo soy zurdo y tengo un problema en el lado derecho, me referirá a problemas con hijos o con madre. Yo soy zurdo, tengo un problema en el lado izquierdo, me reflejará problemas con la autoridad, con el padre, con la pareja, sea hombre o mujer, con mis hermanos, con mis amigos, con mis primos. Bien, habiendo solo hecho este paréntesis y esta explicación con ayuda del modelo anatómico de esta semana, vamos entonces al asunto de la mujer Z, porque ella trae un problema entonces en rodilla al tiempo que le está como ardiendo la garganta, que trae esta cuestión de la contractura en la nuca, en esta parte, al mismo tiempo que trae un ardor que, si bien empieza en la rodilla derecha, empieza como a correrse como con un hormigueo medio extraño por la pierna. ¿Qué síntesis podemos hacer? Incluso si te fijas, con esto solo estoy tomando nota de las dolencias, de los síntomas en general, antes de entrar en detalle y empezar con el asunto de la descodificación emocional. Ya solo con el cuadro de partida que la mujer Z nos está entregando, tenemos muchísima información de lo que podría estar expresando el cuerpo para tener hipótesis en nuestro diagnóstico emocional de salida. Ella ha vivido algún evento en el que no ha podido expresar la emoción del corazón, no lo ha podido dejar afuera. Al mismo tiempo, ella ha vivido alguna situación, es la misma, por cierto, que le hace sentir impotente no solo en esa comunicación, sino en transformar su mente o sus ideas en acciones, y esto le hace sentir incapaz, le pesa, le hace sentir mal con ella misma, y también tendríamos inmediatamente ya las hipótesis que complementamos con lo que habíamos explicado hace unos minutos. Ella está viviendo un conflicto en el que vive confrontación, pierna involucrada, y está también experimentando algún conflicto por sentir que tiene que someterse a alguien. No sabemos exactamente lo que esté pasando, pero estas son nuestras hipótesis de salida, las que desde luego ya con esta simbología, con estos significados, van a volverse mucho más expresivos a la luz de lo que ella nos va a comenzar a explicar. Bien, eso ocurrió, por cierto, el jueves. El viernes, que continúa el cuadro de lo que ella está viviendo, ocurre que hay dolor de cabeza, lo refiere como una migraña, incluso de características oftálmicas, o sea, de repente ver la luz es como que me lastima, es como si viera flashazos, ¿no? Las migrañas siempre nos hablarán de cuestiones que hubiésemos querido entender intelectualmente, entonces le estoy dando vueltas y vueltas a algo.
no acabo de entender la razón, los motivadores por los que a lo mejor otro hace algo, y no solo no lo acabo de entender porque posiblemente hay cosas que con la mente no se van a comprender, sino que cansada y agotada me duele, ¿no? Entonces dolor de cabeza, y si hay una presencia oftálmica me está doliendo lo que veo, y por más que lo sigo viendo no lo acabo de entender. Puede ser que vea que están en casa, mi marido y mi hijo no me ayudan y los veo que bajan, se ponen frente a la tele, prenden el contacto y yo me siento con necesidad de atención y nadie me pregunta ni siquiera cómo me siento hoy. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre este viernes, que ya para el viernes entonces ocurre que siente además como un afta, así lo describe ella, debajo de la lengua que usamos para comunicarnos. Un afta en la angina, ella refiere del lado derecho. Es decir, que nos lo había empezado a expresar ya el cuerpo, ¿no? La rodilla derecha, pero si hubiera aquí dudas, el hecho de que se sigan presentando síntomas en lado derecho nos confirma que este no es un conflicto que haya vivido con su hijo o con su madre, sino que nos está confirmando que tiene que haber aquí algún otro conflicto, desde luego como ella luego lo va a constatar o va a confirmar en las vivencias que ha tenido con su marido. Para el viernes, entonces, el hormigueo continúa y hay un gran dolor al caminar, al manejar, al sentir que apoya la pierna. Y bueno, además, pues para ella el cuadro se vuelve de una enorme tensión, preocupación. A las 4 de la mañana se despierta porque incluso el roce, sabes, de la sábana es algo que le provoca tal ardor que no puede dormir, pero hay nervios, ¿no? En ella porque no sabe qué puede estar pasando. Eso es antes de que al día siguiente una médico dermatóloga le confirme que lo que tiene es herpes zóster, pero a las 4 de la mañana que ella no sabe si es un tumor, porque así es la mente, ¿no? La mente empieza a proponer ideas que lejos a veces de tranquilizarnos nos preocupan más, pues ella piensa que puede ser un tumor, que puede ser diabetes, que a lo mejor hay un nervio mordido porque ella en alguna ocasión atravesó por una cirugía de la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Fin del sufrimiento, o por lo menos de este sufrimiento psicológico que le provocan sus ideas y sus pensamientos. La dermatóloga al día siguiente, en virtud del tipo de sarpullido que tiene y de los síntomas que tiene, confirma que lo que tiene es herpes zóster. Dejo hasta este punto entonces la presentación del cuadro con sus síntomas como ella los vive, y vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que en cuanto regresemos vayamos a todo detalle, al cuadro emocional, a lo que vamos descubriendo en este proceso de descodificación conforme usamos la emoción que ya queda al descubierto en el hecho más reciente. Aquí hay irritación, se siente sola en muchos sentidos, que no hay apoyo, pero vamos a ir descubriendo cómo esta irritación nos lleva a otros escenarios en cuanto volvamos de la pausa. Y quiero aprovechar el espacio que nos da esta pequeña pausa para poder anunciar que este sábado 28 de agosto, exactamente en un mes, tendremos un mini taller titulado Un sábado de peso. Un sábado de peso me lo habían pedido ya muchas personas y es una respuesta a quienes así lo habían solicitado. Un mini taller iniciará a las 10 de la mañana para concluir a las 2:30 de la tarde, y en este mini taller nos vamos a enfocar en los problemas de sobrepeso y obesidad desde dos perspectivas complementarias y tremendamente importantes. Desde la perspectiva de la descodificación biológica, cuáles son las vivencias emocionales que están detrás. Aprovecharemos el mini taller
para poder hacer un abordaje consciente como el que vamos a ir haciendo ahora al regresar de la pausa, y también porque el tiempo lo permite y así está diseñado, podremos hacer una exploración en la que te voy a guiar para que puedas dar con las memorias no conscientes, que muchas veces son las que están allí disparando continuamente reacciones emocionales que se dan por pensamientos, formas de interpretar que tenemos en automático y que son las que muchas veces, independientemente de si comes o no comes, me dicen, oye, es que como menos que otro que no tiene estos problemas de sobrepeso. Pues, ¿cuáles son esas vivencias emocionales, esas interpretaciones y formas de ver el mundo que son las que contribuyen continuamente y de manera crónica a esto? Complementamos, decía, dos partes, entonces la perspectiva de la descodificación, las vivencias conscientes y no conscientes, y por otro lado, opero en colaboración con una gran autoridad en materia nutricional, Edgar Gazán, quien nos ayudará a complementar esta perspectiva con la nutricional y las razones por las que en muchas ocasiones no conseguimos hacer cambios de maneras consistentes. Será un sábado de peso, un gran sábado, mini taller desde las 10 hasta las 2:30 de la tarde. Si necesitas informes, pregúntanos por favor. Estamos felices de poder entregar este mini taller que nos habían pedido y mucho. Y entonces sí, vamos a la pausa. Ayúdenme por favor a poner datos de contacto para que todas las personas que están interesadas en participar en el mini taller puedan saber los datos, hacer los planes y acompañarnos el viernes 28 de agosto. Un sábado de peso. Vamos a la pausa y volvemos, que ya te quiero contar y te quiero guiar en el proceso de puenteo afectivo para ir hasta la causa raíz que hay detrás de este enojo, ira, ardor, cuando hay alguien que ya descubre que en efecto eso está antecediendo al caso del herpes zóster, o incluso puede ser dolor porque esta mujer tenía las dos cosas al mismo tiempo, de ardor, dolor. Ya volvemos. Bueno, pues regresando, ¿no? Listos para poder explicarte el viaje emocional que hacemos toda vez que ya detectamos cuándo fue la última vez que algo te produjo ardor, dolor, y que tiene una connotación de estar separado de alguien que a lo mejor hubiera querido, como ella, estar cerca hace tantos años, al punto de su matrimonio. Pues claro que ella, más bien, más que solo este dolor por la separación, quiere tomar distancia de esos momentos, de esas escenas, porque le provocan enojo intenso que el cuerpo traduce como ardor. Bien, cuando entramos en esto y cuando queremos explorar un poco más a detalle el enojo, la irritación, cuando yo le pido a ella describir, como te pido a ti, con nombre y apellido, la emoción que sientes cuando vuelves al recuerdo: estoy entrando a la casa, traigo las bolsas de súper, estoy irritada, me molesta. A mí me interesa pedirte que al entrar a la escena cierres los ojos, recuerdes el momento y hagas contacto con la emoción de ese momento, y que permitas que tu expresión fluya como se lo pedí a ella. Dime exactamente qué es lo que te molesta, cómo podríamos ponerlo en palabras hacia afuera. Le molesta su indiferencia, es decir, ya empieza, cuando yo pido escarbar, como si estuviéramos haciendo esta arqueología emocional, aparecen más cosas. Le molesta su indiferencia, le molesta el sentir el sobrepeso de la responsabilidad económica, porque resulta que ella carga con la mayor parte de los gastos en la familia, viven juntos, él compra su desayuno, su cena, pero come con ellos, y le parece, incluso cuando me lo empieza ya a verbalizar, a poner afuera del cuerpo lo que se siente como si fuera una explosión interna, que es un abuso.
Y si te fijas, lo hago así solo para ejemplificar lo diferente que puede ser sentir la impotencia y no poderlo decir, a permitir que esta emoción que se siente en algún lugar del cuerpo empiece a fluir en palabras. Es muy útil en ocasiones durante el proceso de descodificación. En cuanto tomo contacto con la imagen, con la escena que me provocó el estrés porque no lo vi venir y la emoción de enojo, de dolor intenso, profundo, que no pude verbalizar, que no pude sacar afuera, es muy útil poder emplear las palabras habladas para que al recordarlo imagines como si lo estuvieras expresando, y también puede ser sumamente útil el recurso de la respiración. Yo inhalo y es como si imaginara que concentrara esta energía, porque la emoción tiene una energía que permanece en algún lugar del cuerpo. Y al exhalar, no solo suelto la respiración, sino que imagino que suelto la emoción, y muchas veces el hecho de emplear las manos es muy útil, sobre todo en casos de enojo. Cuando yo me siento triste, lloro, sale, ¿no?, la tristeza. Bueno, pues cuando estoy enojado, si yo inhalo y contacto con esta emoción, fíjate cómo te lo cuento, contacto y empiezan a sentirse tensos mis manos, ¿no? Y al exhalar, ¡uf!, suelto. Entonces, este proceso puede ser muy útil y es indispensable que mediante la expresión, las palabras, en ocasiones usamos dibujos. El sábado que trabajé con esta mujer le pedí que tuviera un papel a la mano con colores, y conforme conectaba con la memoria de ese momento que no pudo dejar afuera, empleara los colores para ir rayando, ¿sabes?, esta hoja. Bien sean colores y la expresión, bien sean las palabras, bien sea la respiración, una combinación de todos estos. Lo que es indispensable como paso número 1 es que yo pueda conectar con la emoción exacta, con nombre y apellido, y poderla dejar fuera de mi cuerpo. A veces hay personas que lo escriben, ¿no? Y, ¿sabes?, se ha escrito, se ha expresado, se ha exhalado. Es esencial poderlo dejar afuera, porque esto abre un lugar y me permite ver con otra distancia. Yo me quería distanciar de la separación, yo me quería distanciar del exceso de contacto, excelente, me distancio, pero primero expreso, porque si no expreso, realmente no me distancio, sigue adentro, y eso es lo que el cuerpo me está tratando de expresar. Bien, pues aparece entonces ya la expresión de la emoción con nombre y apellido, con santos y señas. Emoción, que es la que vamos a empezar a utilizar en este recorrido al que llamamos descodificación, para viajar mediante la técnica psicológica que se conoce como puenteo afectivo a otro momento, como se lo pregunto a ella. Háblame de otro momento, plantéame otra escena. ¿Qué es lo que tu mente te sugiere cuando la pregunta es: ¿en qué otro momento recuerdas haberte sentido exactamente de esta manera? Puede ser la emoción, puede ser la sensación de furia que tengo, pero estoy buscando conectar a través de esto que ocurre en tu interior con alguna otra memoria que, en cuanto viene a tu mente, aparece como con toda la representación mental que hiciste. ¿Qué sí quiero decir con esto? Pues aparecerá con que, claro, ya recordé, como ella recuerda, que se ve en su festejo de 50 años. ¿Qué ocurre en esa escena? ¿Qué es lo que está pasando? Ocurre que la escena empieza como con el asunto de que ella ya está en la cocina con su pastel que se está haciendo, pero está furiosa. Está furiosa. Ya sabíamos que esta es una emoción que el cuerpo nos estaba tratando de revelar, que necesita sacar, porque ella quería una comida, como me dice, como Dios manda. ¿Y cómo es que como Dios manda se hacen las comidas de cumpleaños, sino como ocurre en la tradición familiar? Son comidas donde vienen todos y celebran todos. Hay muchas personas a las que este asunto de celebración familiar es algo vital. Hay otras culturas donde no, pero bajo la manera en la que ella fue educada, como avistó la vida, la celebración familiar es la forma en la que se debe hacer una comida de cumpleaños, y más si son 50 años. La expectativa es gigante, el deseo es alto, pero
En la vida y en la historia del marido, las celebraciones de cumpleaños no necesariamente se viven así. Y para él no es indispensable esto. Además, en su casa él siente no tienen el espacio suficiente para que se sientan cómodos todos los familiares de ella, que por cierto son una familia bastante grande. Razón por la que entonces no habrá comida de celebración de 50 años. Puede ser que él lo proponga y aquí entonces el modelo anatómico nos ayuda, porque te acuerdas que el problema estaba, y lo habíamos leído como un problema de confrontación, de oposición, pero si hay dolor en esta parte es porque yo sentí que no pude conseguir el objetivo que deseaba en esa confrontación. Y si aparece dolor o ardor en la rodilla, enojo, porque me tuve que acabar sometiendo, mi modelo no se dobla, pero la mujer Z se tuvo que doblar. Es decir, ella sintió, percibió, así concluyó que no había solución para la imposibilidad, la impotencia que ya se había reflejado de traducir sus ideas en acciones. Es decir, no hubo fiesta de cumpleaños de 50 años como una comida en su casa. Se ve entonces, desde luego, la escena que provoca más enojo. No es el momento, ¿sabes?, donde ella concluye que no se puede, porque a veces el enojo más grande viene después. En efecto, cuando ella está haciendo el pastel, vuelve a sentir el enojo, siguen sus pensamientos provocándole ideas y se vuelve a enojar. En el fondo, emocionalmente, cada vez que nos enojamos por una cuestión que nos hace sentir que no pudimos conseguir poner en movimiento nuestras ideas, el enojo principal, ¿sabes?, no es con el otro. La fuente de enojo principal es sentirme impotente, sentirme incapaz. Eso es lo que verdaderamente subyace en el enojo, lo que enfurece, es sentir que no estoy en posibilidad de hacer algo para que mis anhelos de corazón y mis ideas se vuelvan acciones. En todo caso, desde luego no hay fiesta de cumpleaños, pero lo que sí hay en esa escena, que es la que le ayuda a empezar a entender mejor emocionalmente el caso, ella se levanta, se quita una bota y la avienta, que en el mundo del psicoanálisis, las botas y sus tacones nos hablan de formas de percibir muy agudas, muy específicas. La avienta, no lo lastima a él, lastima la puerta de su recámara. Pero ciertamente, aun y cuando hace esto, no acaba de dejar salir todo el enojo, porque hay, como sabes, este ángel y demonio en el interior de nuestra cabeza que te dice, sí, saca el enojo, y otra parte que dice, no, espera, hay una programación no consciente que ahora te quiero explicar que es vital en la descodificación de este caso. Hay algo que inmediatamente yo aviento el zapato y estoy a punto de explotar. Pero hay algo que me dice, no, atención, peligro, no lo hagamos, no explotemos, porque si explotamos aquí puede haber una explosión atómica. Es clave este momento en su trabajo de descodificación. Si allí nos quedamos, desde luego ella saca con sus dibujos, con su inhalación, con su exhalación, va sacando este enojo, decíamos, no, lo saca a través de los puños. Pero es posible que no hayamos llegado al evento final. Si hay una explosión así de intensa y ella no la puede acabar de sacar, tenemos una sospecha que tenemos que confirmar. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que sentiste enojo, intenso, irritación? Por ejemplo, porque estamos del lado derecho, con papá o con alguna autoridad. Cuando viviste una expresión, lo sospechamos, que tuvo implicaciones, es decir, sospecho que en algún momento ella se vio ante una acción de autoridad o de padre en su infancia, que le provocó tanto enojo que ella se quiso rebelar, ¿sabes? La confrontación de la que nos habla, y eventualmente tuvo que someterse
porque posiblemente nos lo empieza a anticipar la bota que aviento, la forma que yo empleé para volcar mi enojo fue agresiva. Y alguien lo vio, la agresión provoca agresión y esta otra agresión fue algo ante lo que me tuve que someter. Lo sospechamos y lo preguntamos, si es tu caso. Cuando ya empiezas a recolectar escenas, memorias de momentos donde hay ira, enojo o puede ser dolor contenido, ayúdame por favor. Pídele a tu mente que nos traiga una escena, un recuerdo, un momento donde algo similar a eso que has estado sintiendo durante este viaje de recolección emocional ocurrió, que nos revele eso que tu cuerpo de alguna manera simbólicamente nos ha estado expresando. Para quien, por ejemplo, tiene la mancha a nivel del corazón, estaríamos presuponiendo algo que le ha generado un ardor importante a nivel familiar. El corazón siempre es la casa, ¿no? El núcleo. Y esta secuencia se puede emplear exactamente igual o el caso de alguien que tiene un problema en cara, que ya sabemos que es igualmente un reflejo de padre o pareja. Es impresionante lo que ocurre en el caso de esta mujer. Cuando finalmente ella descubre, a través de una reacción que no esperaba en su cuerpo, que en definitiva hay memorias de antaño con su padre, cuando ella era una adolescente y de haber sido la consentida de papá, de pronto como adolescente, con la fuerza que siente el adolescente, se siente en la necesidad de defender a su mamá cuando ve que él no la trata como ella piensa que sería correcto. Defensa que la lleva a la rebeldía y a la explosión típica de un adolescente. Y bien sea que lo recuerdes, por ejemplo, si te pasa a ti, recuerdes esa escena de un momento donde viviste esta vivencia emocional que es la misma que se ha estado repitiendo en el tiempo, bien sea que la recuerdes, o hay momentos donde no lo recuerdo, ¿sabes? Más sospechoso aún. No lo recuerdo porque posiblemente es la memoria de un evento que ocurrió en mi infancia y que fue tan fuerte que he bloqueado esa memoria. Pues en ocasiones las personas lo recuerdan, en ocasiones hacemos trabajo no consciente para ayudar a que se exprese y en otras ocasiones el mismo cuerpo empieza a cooperar para esta mujer llegar al punto del recuerdo de lo que ocurría. En la adolescencia comenzó a tener unas reacciones que ella no esperaba en su cuerpo y me dijo, siento una tensión y de pronto sintió una liberación, o sea, sintió una serie de emociones, recuerdos que vinieron a ella y me lo decía, es que es impresionante lo que está pasando. Y sabes, cuando llegamos a ese momento estamos seguros que ha ocurrido ya la descodificación, el entendimiento de lo que quieren decir esas diferentes escenas en la historia de una mujer que sin embargo no puede acabar como el mundo no me quiere ayudar. Es decir, parecería, si nos quedáramos hasta este punto, que el problema tiene todo que ver con ellos. El esposo que ahora me dice, sí, es idéntico a mi papá, solo pensaba en él, no quería colaborar, pero sería difícil pensar que hay una situación así ante la que ella no puede hacer nada. Y me parece que a efecto de ir concluyendo el entendimiento emocional y sobre todo el entendimiento de lo que yo sí puedo hacer, ya que me di cuenta de la emoción, no por la mente, sino porque mi cuerpo y mi corazón la volvieron a experimentar y ahora sí la dejé afuera, es ¿qué hago con esto? Porque muchas personas me lo preguntan en otros casos de descodificación, ¿y ahora qué hago con esto? Pues resulta que en la repetición de los eventos que han ocurrido, o bien cuando ella estaba en esta fiesta de 50 años que no pasa más que en su cabeza y en su corazón y se enoja, por cierto, acaba tirando hasta el pastel a la basura, ¿no? Sí hay un elemento que llama nuestra atención, el enojo se quiere volcar como una furia a lo primitivo. ¿Por qué? Porque posiblemente desde adolescente
y puede ser tu caso, quisiste expresar esa furia, hubo una consecuencia, por ejemplo, tu papá te dejó castigada todo el fin de semana, o después de que trataste de sacar esa furia y golpear como se pueda, porque así se expresa, la necesidad de que surja la emoción en quien no ha atravesado por un proceso para dominar el cuerpo, dominar lo que está pasando en lugar de lastimar a otro. Lo que es claro es que debe haber una manera más evolucionada de resolverlo. Y podemos ser perfectamente empáticos con ella, porque ¿quién no ha sentido desesperación? ¿Quién no ha sentido un estallido en su interior? Me parece que no hay ninguno de nosotros que no hayamos vivido una escena, por lo menos en la vida, en la que al expresar el enojo rompemos un poco como los platos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo vivimos así? Sino para comprender en la acumulación de experiencias de lo que nos ha ocurrido que yo puedo hacer algo distinto, que en mis manos está escuchar el enojo, por supuesto, entender la frustración o lo que me está provocando esto, para entonces transformar la energía del enojo en el movimiento que necesito dar para ir en la dirección de lo que anhela el corazón. Si yo consigo, en lugar de detener el enojo, tomar una hoja de papel y escribir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, al verlo en el papel frente a mí es más fácil que pueda decir, a lo mejor no es tan cierto esto que estoy pensando. ¿O sí lo es? De tal manera que entonces ya haya canalizado esta energía sin lanzar cosas que puedan poner en peligro a otro o a mí mismo, por lo que puede pasar con mi compañero o la persona con la que discuta, y transformar la energía en exceso que me da el enojo para por fin moverme en una dirección adecuada. ¿Cómo podemos concluir este caso de herpes zóster que hoy nos viene a revelar la importancia que tiene un manejo emocional? Muchas personas hablan de controlar las emociones y a mí me parece, en lo que he visto, que más que controlar la emoción y no permitirla expresar, lo que tenemos que hacer realmente, el desafío es no dejarnos controlar por las emociones. Las emociones son reacciones ante lo que ocurre en el exterior que normalmente son, digamos, utilísimas, mensajeras que nos avisan de peligros. Bueno, puede ser que el peligro sea real, no voy a conseguir el sueño que quiero, o no, que el peligro sea una alerta que me permite observar lo que está ocurriendo para poder determinar otro curso de acción. Las emociones son importantísimas, entonces en mi conexión con el exterior, y lo vital es poderlas escuchar. Cuando muchas veces de pequeños vivimos eventos que terminan mal, estas emociones se guardan con una memoria de algo que puso en riesgo mis deseos, y muchas veces que vivimos como si fuera una amenaza que pone en peligro la sobrevivencia. Esta es la razón por la que entonces, junto con la emoción primaria, el primer momento en el que viví esto, se guardan interpretaciones, conclusiones prontas, rápidas, que puedan ayudarme en un momento posterior en mi vida. Es decir, si alguien me agrede y esto puede ponerme en riesgo, en ese momento queda una estrategia de sobrevivencia que es yo los voy a agredir en consecuencia. Cuando ya no soy adolescente, cuando ya no soy niño, cuando puedo ver esto con ojos de adulto, me puedo dar cuenta que esa estrategia de sobrevivencia no es tan eficaz, quizás ya no sea válida, desde luego no es amorosa ni expansiva y sobre todo no es una estrategia de solución efectiva, porque en el caso de esta mujer, si nos vamos al recuento de la fiesta de los 50 años, ni con toda la rabia que sintió y que por cierto guardó, consiguió hacer realidad lo que deseaba, es decir, la estrategia de resolución no es una buena estrategia.
¿Qué podríamos sugerir para quienes como ella se están enfrentando una situación en la que incluso si ya nos vamos a una raíz hay furia y enojo con aquel con quien vivo, con aquella con quien vivo, pero el terror de decir, no, yo no puedo ir a una separación por no causarle un daño a mi hijo, como me lo dice ella? Bueno, pues si tu objetivo es salvar tu matrimonio, o por lo pronto poner de ti el cambio necesario para tender un puente de comunicación que te permita saber si tu compañero está dispuesto, igual que tú, a hacer cambios que puedan provocar una relación distinta, lo primero y más importante es poder replantear la manera en la que comunicamos las cosas. Nunca es lo mismo que yo diga, tú tienes la culpa, eres un inútil, un incapaz, tú me haces sentir impotente, tú nunca cooperas en esta casa, es como lanzar un arponazo al otro. Naturalmente entonces vendrá la respuesta del otro. No es lo mismo hablar de esta manera que poder expresar las cosas desde la perspectiva personal bajo la cual yo estoy viviendo esto. A mí me parece. Yo me siento mal, yo siento dolor, yo siento enojo cuando esto ocurre. Porque si en lugar de poner la punta de lanza en el otro, reconozco y comienzo por aceptar que yo me siento mal, lo que en definitiva es, digamos, no debatible, es algo que nadie puede negar, es que yo me siento mal. Y en este honesto reconocimiento, yo me siento mal. A mí me gustaría que pudiéramos lograr un acuerdo. Empiezo a tender un puente en lugar de mandar un dardazo al otro. Y estos protocolos de comunicación en los que yo le comunico al otro lo que yo siento, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me enoja, lo que a mí me lastima, lo que a mí me gustaría, pueden ser el enlace fundamental para permitir que vuelva a fluir el diálogo, porque en esta historia, como en muchas otras casas, ¿sabes qué pasó después de ese pastel que acabó en la basura y esa bota que voló? Se dejaron de hablar por varios días, por varias semanas, y parece que el dejar de hablar es la solución. Sin embargo, aunque aparentemente hay calma afuera, se vive esa falsa paz a costa del enojo con el que se vive adentro, lo que tampoco es una buena estrategia de solución. Y como decíamos al arranque, si me enojo 5 minutos, por 6 horas se disminuye, se debilita mi sistema inmune. Ahora, ¿qué podemos dejar para alguien que al dejar de hablarle al otro se come el enojo, lo guarda en el cuerpo, pero no lo ha podido expresar? Esta energía va a volver a buscar salir de alguna manera, y entonces ante cualquier pequeño asunto o roce, como el que puede ocurrir cuando llego y nadie me ayuda con el súper, ocurrir una fuerte descompensación en un enojo que parezca fuera de proporción, pero que solamente es la respuesta porque he ganado una hipersensibilidad ante algo que se ha repetido repetidamente en el pasado. ¿Cómo concluye esta historia? Fue impresionante cuando esta mujer me empieza a reportar que ante la conexión con esa etapa de adolescente, las memorias, lo que siente el cuerpo, se viene sobre ella como una reacción que no esperaba. Me dice, primero sentí tensión, luego sentí una enorme relajación y ¿qué crees? Hasta el dolor que sentí en la pierna se me quitó. En ese momento sabemos que por lo que respecta al trabajo de descodificación emocional, el trabajo se ha terminado. Ella consiguió en unos cuantos días atravesar por este cuadro, evitando esos dolores tan intensos con todas estas técnicas, y sobre todo cuando llegó a la causa raíz, erradicando el dolor y el ardor, para que entonces, una vez que el cuerpo se siente escuchado, pueda comenzar una siguiente fase. Y me refiero con ello a una fase en la que ahora el trabajo que hay que hacer es interior y exterior. Es decir, ya que comprendí el mensaje del cuerpo,
debo comenzar a comunicarme con protocolos como estos. A mí me gustaría, a mí me preocupa, a mí me lastima, a mí me enoja, y verificar si tendiendo el puente puede encontrar resonancia en su compañero. Y yo deseo que esta información que hemos entregado a lo largo de este podcast pueda ser de tremenda utilidad para ti, para un ser querido, y agradezco para concluir entonces a la Mujer Z, que nos permite hoy a través de este modelo recrear su historia, y sobre todo por el hecho de permitirme compartir contigo aspectos tan íntimos de su vida interior, que finalmente son los que confirman toda la simbología que aparece a través del cuerpo, y que con ayuda de este proceso llamado descodificación biológica y un puenteo afectivo, podemos llevar hasta su máxima expresión y hasta entender y hasta dar con la causa raíz que desde la perspectiva psicoemocional produjo esto. Pues que el podcast produzca mucha reflexión, que colabore en la disminución de esos dolores, de esos ardores, y sobre todo que pueda ser tu punto de partida para tomar decisiones distintas bajo la calma, que además cambien interpretaciones y formas de conducirte. Y que decidas volver a sintonizar con nosotros cada semana. Estamos produciendo una cápsula en la que vamos a profundidad como esta, y hemos empezado a compartir algunas mini cápsulas en temas que pueden platicarse más brevemente. Y si acaso eres del grupo interesado en descodificar lo que está provocando sobrepeso y obesidad, nuevamente nuestra invitación pues será el sábado 28 de agosto, cuando entre las 10 de la mañana y las 2:30 de la tarde tengamos este mini taller, un sábado de peso, que puede ser fundamental para muchas personas, con varias perspectivas complementarias: la perspectiva de la descodificación, la perspectiva del trabajo consciente, del trabajo no consciente, y la perspectiva nutricional. Las cosas que a veces no sabemos, los errores que cometemos, que no permiten que se acabe de activar el cambio para que estés equipado o equipada y puedas hacer que ese cambio ocurra. Pues yo te doy las gracias por acompañarnos y te espero en una semana o en la primera oportunidad en la que entremos en contacto. Hasta entonces.